Bienvenida al congresista, está con nosotros el congresista Carlos Bruce, está aquí hace unos segundos porque en realidad ha habido una decisión, vamos a hablar por supuesto de la minería, pero el gobierno del Perú ha tomado una decisión muy rara, muy extraña y nada inteligente en tanto nuestras relaciones internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores, dice la nota de Andina, Rafael Roncaglolo, declaró hoy que la visita protocolar de la fragata de la Armada Real HMS Montrose a la base naval del Callao, prevista para los próximos días, ha quedado sin efecto. Roncaglolo sostuvo que la decisión obedece a los compromisos de solidaridad latinoamericanos asumidos en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas sobre los derechos de Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Congresista Bruce, bienvenido. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Este es un tema muy particular. Así es. Tiene que ver con las ideas de Rafael Roncaglolo, no con la política del Perú. Mira, Silvia, generalmente cuando hablamos de temas de relaciones exteriores del Perú, solemos ser muy cautos y generalmente uno apoya al gobierno de turno, por más oposición que sea. Pero esto es raro. O sea, tú bien lo has dicho al inicio, es una decisión rara. Porque, primero, ahorita no hay ningún conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña, ¿no? Tienen un diferendo, como tenemos nosotros un diferendo con Chile, y son cosas que ocurren entre países. Entonces no hay por qué tener una actitud tan sensible, digamos, a un tema que todos esperamos se solucione por la vía pacífica. En segundo lugar, esta fragata era una visita, como bien dice el comunicado, protocolar. No trae armas, misiles para instalarlas en las Malvinas, no hay tal cosa, es una visita protocolar. Por lo tanto, ¿por qué mezclar una cosa con otra y deteriorar nuestras relaciones con Inglaterra por algo que no era ninguna provocación a Argentina? Argentina no puede decirse, oye, qué bestia los peruanos lo que nos están haciendo por recibir esta fragata. No estamos vendiéndole armas, como sí ocurrió con ellos, en contra de nosotros. Simplemente está coderando un barco en una visita protocolar. Nada más que eso. Lo único que hay, y que tratando de encontrar una explicación, es que la prensa argentina ha hecho un revuelo por eso, pero ¿desde cuándo acá las relaciones exteriores de un país se manejan por lo que una prensa puede decir o no? Entonces, es una prensa muy oportuna, ¿no? Porque este es un tema que favorece el sinceramiento de las cifras en la Argentina. O sea, la presidenta Kirchner está muy preocupada porque las cifras se están sincerando. Las cifras fueron maquilladas para las elecciones, ahora se están sincerando y ella está alentando, ella y su gobierno está alentando este tema de las Malvinas porque es un tema pues unificador. Así es. ¿No es cierto? Entonces hay una prensa que oportunamente le encuentra tres pies al gato y ahí cae nuestro canciller. Ahora yo imagino que el canciller ha tomado decisiones recomendadas por la embajada nuestra en Buenos Aires, pero el embajador en Buenos Aires tiene que entender que no podemos deteriorar nuestras relaciones con otros países por nada, porque no es tampoco que con esta decisión le aseguramos las Malvinas a Argentina, ni cosa parecida. Entonces, es muy raro y esperamos en el más breve plazo que el canciller concurra al Congreso para explicar por qué tomó la decisión, porque además, no te olvides que este permiso para que acodere esta nave ya fue procesada por el Congreso y fue aprobada. Después de un encuentro además entre el presidente de la República y un representante de la Gran Bretaña. Entonces, a pesar de todos estos trámites, se da esta decisión sin dar ninguna explicación. Si hubiera algo de fondo, los congresistas, que además somos de alguna manera líderes de opinión, la Cancillería nos hubiera contactado, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, explicarnos si hay algo más. Absolutamente nada. Entonces, solamente podemos expresar nuestra extrañeza ante una decisión de este tipo. ¿Y su decisión de convocar al canciller a dar explicaciones? Sí, claro. La Comisión de Relaciones Exteriores tiene que citarlo. Tengo entendido que ya lo citó la Comisión de Defensa. Porque nos tiene que explicar. De repente hay algo más que él sepa que no sabemos del resto. Sería bueno conocerlo, ¿no? Para poder todos entender esta decisión que, como tú bien has calificado, es una decisión rara, ¿no?
demasiado. Ahora tenemos un problema, pues tenemos un canciller que es político, que no es perito precisamente, ni está formado en la diplomacia, y el embajador argentino también es político, ¿no? Y los dos de la misma línea política además, ¿no? Entonces, no sé si eso haya tenido que ver en esta, hasta ahora, infortunada decisión. Sí, pues, realmente infortunada decisión. Congresista Bruce, le anunciaba a nuestro público iniciando el programa que las decisiones se han llevado, los acuerdos se han llevado bastante bien entre los dirigentes de la minería informal, no la ilegal, sino la informal, de Madre de Dios y el Ministerio, fundamentalmente el Ministerio del Ambiente. Ha habido una muy buena labor, un entendimiento. ¿Cómo van a proponer ustedes desde el Parlamento que el Estado facilite la formalización de estos mineros? Porque nuevamente volvemos al pozo, y en este pozo oscuro en el que la informalidad ha surgido en el país por una enorme necesidad de los peruanos de salir adelante, porque el Estado estaba siempre en contra de ellos, en este enorme pozo pues ha surgido una minería contaminante. Ahora bien, ¿qué hay que aligerar? ¿Qué leyes hay que deshacer? ¿Qué otras hay que montar para que esto pueda ser posible? Antes de responderte, Cecilia, para que los clientes entiendan que hay en el tema de esta minería no formalizada, porque la ilegal también es más informal todavía, dos tipos de minerías, ¿no? O sea, hay una que es el pequeño minero que ha montado su pequeña empresa y que explota el mineral sin mayor impacto en el medio ambiente porque es muy pequeño. Los del corredor, precisamente, ¿verdad? Así es, que son los que se han reunido ya con el ministro y con efectos son los cuales hay que trabajar, el Estado debe buscar la manera de poder legalizarlos. Y la otra es la minería ilegal, la gran minería mafiosa, donde hay millones atrás y que efectivamente las fotos son pavorosas del daño que hacen al medio ambiente, amén de las condiciones infrahumanas de contratación de personal y el hecho de que no pagan un solo sol de impuestos a pesar de tener muchos ingresos. Y es una minería que inclusive ha llegado a financiar campañas de congresistas y pues tiene una influencia muy grande. Esa, la ilegal, ni hablar, esa hay que simplemente combatirla con todo. Y la semana pasada todas las bancadas del Congreso hemos respaldado la labor del gobierno para dar una imagen que como Estado esa actividad, ni se vengan a decirnos que los apoyemos, eso es ilegal, lo que están haciendo es ilegal y todo lo que haga el Estado contra ellos estará dentro del marco de la legalidad. Es decir, ahí hay que meter la fuerza pública, el ejército, lo que haya que meter para combatirla. Con respecto a estos pequeños mineros que podrían legalizarse, hay que darles todas las facilidades. Es parte del ordenamiento legal que hay que hacer en el país. Hoy día hubo una pequeña ceremonia que iba a ser en el Congreso inicialmente, supongo que no caeré en infidencia, y a último momento decidieron pasarla a Palacio de Gobierno, que es una ceremonia de entrega de unos donativos a unas viudas de unos muertos, unos héroes que ha habido del BRAE, por parte del Ejército, en esta campaña de adoptar un héroe. Entonces en el Congreso lo hemos hecho sin prensa. Bueno, esto ha sido sin prensa porque no queremos... es que no hay plata para darle a todos, entonces hemos querido hacer una cosa pequeña. De pronto decidieron pasarlo a Palacio, para que esté presente el presidente. Bueno, fuimos todas las bancadas, es un tema que no tiene que ver con el gobierno, sino tiene que ver con esta gente, estas madres que han... Con el Estado peruano. Y que son viudas ahora, ¿no? Y bueno, después conversamos un poco con el presidente de la República, algo sobre estos temas también. En ese momento están reunidos los medios informales en la PCM. Y el presidente comentaba que en efecto en esto agradecía el apoyo que ha habido de parte de todas las bancadas, pues es un poco legitima la acción del gobierno, que se vea que es un tema que todo el Estado está en contra de esa minería ilegal. Y que luego de este tema de la minería hay que continuar contra otras actividades ilícitas, como por ejemplo el tema del contrabando en Puno, donde también es una actividad que simplemente desafía al Estado. O sea, a mí me importa un bledo que en este país haya aduana, haya policía, todo, yo sigo con mi actividad años, ¿no? Y no tributo. No tributa, ¿no?
y Contamino. hacen daño a la producción nacional, ella sí paga todos sus impuestos. Entonces, es la siguiente acción donde, por supuesto, contará en esta lucha contra el contrabando con el apoyo también de todas las bancadas. Hay cosas en las cuales vamos a discrepar y tenemos que discrepar, pero hay cosas en las cuales que, por supuesto, hay que ordenar. Lo que ocurre con el Estado peruano es que no tiene la logística suficiente para combatir varios de estos problemas a la vez, ¿no? Por ejemplo, ahorita no se puede comprar el problema de la minería ilegal y el contrabando a la vez. No habría la capacidad operativa ni de la policía, ni del ejército, ni nada. Entonces, hay que hacerlo uno a uno. Y lo que nos comentaba el presidente era que él intentaba ordenar las actividades económicas, tratando, por lo menos en su gobierno, si no los ha podido formalizar, por lo menos ordenadas, y camino a que el siguiente gobierno ya los pueda llevar a una formalización. Es una política que me parece muy sana y en el marco de una fortalecimiento de la SUNAT que ha sido posible o es posible gracias a una ley que dimos con el Congreso, que para mí me parece que es la ley más importante que hemos dado y ha pasado desapercibida. Es una ley que convierte a la SUNAT casi en una institución del mismo nivel que el Banco Central. Entonces tienen autonomía, a la presidenta, a la jefa nacional se le elige por 5 años, no tienen los límites presupuestales, pueden pagarle más a su personal. O sea, es un experimento que estamos haciendo a ver cómo funciona, pero es la única forma de empezar a formalizar a la gente. Fortaleciendo el ente. Con la zanahoria y con el palo, ¿no? Porque claro. realmente, efectivamente, Cecilia, todos tenemos resistencia para impuestos, es natural. ¿No? Pero es una cultura. Hay que generar una cultura que, a pesar de que es desagradable para impuestos, hay que hacerlo porque el no hacerlo destruye esta sociedad. Los estados surgieron en la historia para administrar los impuestos, ¿no? Y que no haya estos abusos de los señores feudales. Entonces, esto es algo que tenemos que entender y si no tenemos instituciones tutelares que puedan poner en práctica estas políticas de recaudación, no tiene sentido el Estado peruano. Entonces, ahí el presidente mencionó que iban a dar todas las facilidades para poder legalizar esta minería pequeña y, por supuesto, con todo contra la minería ilegal. Esa es una muestra realmente de madurez política. Los ciudadanos hemos apreciado la actitud de ustedes, que son los representantes de oposición, que representan a muchísimos peruanos, además que defienden, ¿no es cierto?, a muchísimos peruanos, y la posición del gobierno en esta actitud realmente conciliadora ha sido muy bien apreciada por la ciudadanía y eso nos hace bien, ¿no? Ahora, por otro lado, está el hecho de que la minería formal también está siendo combatida, pero desde fuerzas con ideologías, como la ideología marxista, ¿no es cierto?, con objetivos políticos, y está siendo combatida en realidad también por gentes que tienen vocación de ilegales. O sea, quisieran que no hubiera minería formal en Cajamarca, como no la hay en Piura, como no la hay en la zona, por ejemplo, de Majás, ¿no es cierto?, para poder, y en Puno, por supuesto, para poder ejercer minería ilegal, aurífera, en esas zonas. Entonces, ¿cómo hacer también desde la oposición para fortalecer al gobierno, en este caso al ministro Valdés, en su decisión de sacar adelante un proyecto emblemático como el proyecto Conga? Sí, efectivamente, en el caso de la gran minería, ¿no?, que es una minería tecnológicamente muy avanzada, que necesita mucho capital, pero que es la actividad económica que ha generado los millones que, por ejemplo, hoy día vi la cifra, hace que el Perú tenga hoy 55.000 millones de dólares de reservas, la cifra que nunca hemos tenido, y nuestra deuda externa no llega a 20.000. Es una cifra que yo cuando estaba en la universidad estudiábamos, pues la deuda externa era 3 veces más que nuestras reservas. Una sombra negra sobre todos los peruanos. Es impagable, que nunca, siempre tendremos y con eso moriremos. Nacíamos debiendo. Sí, es así, cada peruano nacía con $2.000 en rojo, una cosa así. Y que ahora la situación es inversa. Pero eso se genera gracias a los miles de millones de exportaciones de la minería y los impuestos que paga y todo lo demás. Entonces, esa actividad no deja espacio para que
personajes puedan medrar de ella. Me refiero a que todos estos agitadores que antes estaban trabajando para grupos de izquierda y que ahora, ¿qué hacen si es que ya no hay este crecimiento económico? No les ha dejado mucho espacio y ahora se ponen al servicio de estas causas ambientales y a través de estas ONG les permiten tener un ingreso. Pintan de verde lo que es rojo en realidad. Así es, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda hacer minería ilegal, ahí habrá para todos y habrá siempre pequeños mafiosos que se meten ahí a sacar su pequeña tajada. Lo que pasa es que al país no le conviene, porque esa minería ilegal no tributa, no genera un flujo de exportaciones como genera la minería formal, no tiene beneficios para el país como sí tenemos beneficios con la otra minería. Entonces, ahí es señales que tiene que dar el Ejecutivo y hilar muy fino. Yo me imagino que el presidente de la República, cuando tiene que tomar estas decisiones, lo que uno no quiere, que es el famoso conteo de los muertos que tiene un gobierno, ¿no? Eso, por supuesto, nadie quiere eso, pero a veces es difícil y uno tiene que tomar decisiones pensando en todos, ¿no? Y los muertos no necesariamente tienen que ser atribuidos al Estado, sino a aquellas personas que irresponsablemente generan situaciones de violencia, ¿no? Y que el Estado tiene que poner orden, porque nosotros no queremos vivir recluidos en nuestras casas y renunciar a nuestro derecho de circular por las calles en lo absoluto. Entonces, para eso tenemos un Estado y un gobierno que lo administra. Entonces, tiene ahí que tomarse decisiones firmes. Todos esperamos que este tema de Conga, por supuesto, sea bien manejado, que sea un peritaje correcto, que si hay que introducir cambios en el estudio de impacto ambiental, se introduzcan, se mejoren, pero que se den señales concretas que en el Perú la inversión es bienvenida, que la inversión genera crecimiento, que ese crecimiento nos genera la posibilidad de poder redistribuir, porque sin cuero no hay correas. Entonces, son señales claras que el gobierno tiene que dar. Pero ¿estarían dispuestos a tener, digamos, la energía que han tenido? Sí, claro. Para respaldar las leyes contra la minería ilegal? Con mayor gusto todavía, porque, ¿no? Exactamente. Porque es una actitud positiva esa, ¿no? Además, la minería formal desalienta la minería ilegal, claro, y viceversa, ¿no es cierto? Claro, claro. Es que eso es importante, eso es muy importante cuando uno revisa las aspiraciones extremistas de quienes están liderando, desgraciadamente, estas protestas. El viernes secuestraron a 7 personas. Terrible. En una zona de Cajamarca, en la zona de Huasmín, porque no piensan, esas 7 personas no piensan como los ronderos de esa zona. Entonces, prácticamente empezamos a acercarnos al Perú, esa zona de nuestro país empieza a acercar al Perú de la época de Sendero Luminoso. Y lo peor de todo es la intolerancia es total. Es la actitud de la máxima autoridad de Cajamarca, que en vez de condenar este hecho que es un hecho delictivo, atentatorio contra los derechos humanos, se pone de lado de los secuestradores en vez de los secuestrados. Aplaude a los secuestradores y en la página institucional de la región. Terrible. Allí es donde los respalda. Entonces, si esa es la actitud de la mayor autoridad política de la zona, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué país quieren ellos? Un país donde se tolere que a la gente la secuestren, ya ves, ¿para qué caminaste por el lado derecho de la vereda o debías caminar por el izquierdo? Claro. Qué buena raza, ¿no? Es un país sin libertad. Solo porque piensa distinto te secuestran y ya ves, es culpa tuya para que piensa distinto. Imagínate. ¿No? Los acusan de haber entregado útiles para la gente pobre de la zona, pero en realidad los acusan, los juzgan por estar de acuerdo con el proyecto minero. ¿No? Una actividad. Claro, es terrible. Lo que ha hecho el presidente, de todas las cosas que lo he visto hacer a Santos, el presidente regional de Cajamarca, esta para mí es la peor. Y esto sí para mí me pinta de cuerpo entero qué tipo de persona es, porque si uno ya empieza a justificar actividades delictivas de este tipo, actividades que pueden poner en riesgo vidas humanas, no, entonces ya yo creo que como Estado ya es irresponsable que esta persona siga al frente del gobierno regional. Yo soy cada vez más convencido de que a los presidentes regionales hay que darles el mismo estatus de los ministros de Estado para de esa manera puedan ser interpelados y censurados en el Congreso. Y precisamente ahí viene la siguiente pregunta de cajón. ¿Qué hacer desde el Congreso para lograr eso? Porque eso es lo que le va a dar gobernabilidad y estabilidad al país. Que los gobiernos regionales ahora tienen inclusive muchos más plata que los ministerios.
Entonces el Congreso de la Constitución está claro que puede llamar a un ministro, hacerle preguntas, increparle sobre un hecho, y si no satisface sus respuestas, el ministro es censurado y se va a su casa y tiene que ir a otro. Pero en el caso de los presidentes regionales, que manejan más plata que los ministros, no pueden, no están obligados a asistir al Congreso. Si el Congreso los cita, ellos si quieren no van. Y menos se les puede interpelar y menos se les puede censurar. Y son gente que maneja más recursos todavía. Y estamos viendo estas actitudes irresponsables, francamente filodelictivas, por decirlo de alguna manera, y el Estado no puede hacer nada. Entonces, creo que hay que darles ese estatus como ministros, lo que se llama de altos funcionarios del Estado, que además le trae algo positivo, que le trae protección constitucional contra juicio, lo cual no está mal. O sea, si alguien le quiere abrir un juicio al presidente regional, tendría que pasar por el Congreso y el Congreso aprobarles el que le abran, o sea, tendrían esa protección que tienen los ministros. Ese es por el lado positivo, pero por el lado adverso para ellos es que están obligados a asistir al Congreso cuando el Congreso los cite, y si es que no satisfacen, podrían ser censurados y entraría otra autoridad a reemplazarlos. Tenemos que volver al orden, porque no es posible, nadie puede burlar la representación nacional. La autoridad del Poder Legislativo, de la representación nacional, no puede ser burlada por ninguna otra autoridad. El presidente de la República respeta a la representación nacional. ¿Cómo es posible que, por un vacío en la ley, ¿no es cierto?, un presidente regional pueda burlarse de la representación nacional? El mismo presidente de la República puede llegar a ser censurado por el Congreso. Claro y se va el presidente y cambiamos el presidente. Por supuesto, es una situación extrema, pero la Constitución prevé esa posibilidad. Los presidentes regionales no. Es un vacío, hay que llenarlo. Así es, ¿no? Y eso se logra incluyéndolos como altos funcionarios del Estado, dándoles el mismo nivel que ministros de Estado, y de esa manera tendrán los mismos beneficios, en el sentido de que tienen protección contra juicios, lo cual no está mal, porque efectivamente a veces hay gente que por fregar le abre juicios al presidente regional porque no le dio tal o cual privilegio. Entonces tendrían esa protección, pero también tendrían la obligación de asistir al Congreso, de rendir cuentas, un poco la accountability, ¿no? El rendir cuentas a una institución, que en este caso sería el Congreso, que es donde están los representantes de todas las zonas del país elegidos por voto popular.